Ya, contamos cómo funciona tu código, por favor. ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? En el ejemplo que nos decía el ejercicio de ayer que hicimos, lo primero que hice era poner en vectores el X y el y la Ya, cantidad el número era 10, ¿no? Que es 10 valores. Ahora la suma de los X lo hice con la función de suma de X, después la suma de y después la X al cuadrado, la suma. esas son las fórmulas que hemos visto, ¿no? O sea, en el fondo estás calculando las partes de las fórmulas para los coeficientes A1 y A0, Sí, ¿no es verdad? ingeniero. Ya, Sí. continúa. Y después en esta lo hice en una matriz para sacar los resultados de A sub 0 y A sub 1. Y investigando encontré esta fórmula de n es igual a la suma de x a la suma de y una matriz de 3 por 3 de suma de x abajo y el x al cuadrado y suma de x por y. Y después Ya. tenemos la función de rref, que nos saca la determinante, nos deduce esta matriz. Ya, Y, y después nos arroja la matriz de 3 por 3, ¿no? Y los resultados nos sale que A sub 0 está en la fila 1, columna 3, y el A sub 1 está en la columna 2 y 3. Y después le hice para adornar nomás y que me muestre en la pantalla. o sea, ¿te va a mostrar los puntos A con sub la 0, línea o qué es lo que te va a mostrar? no, me va a mostrar los valores de A sub 0 y A sub 1. Ya, a ver, podemos correr con el ejemplo. Esos son los datos del ejemplo, ¿no? Sí, ingeniero. Ya, Y también las gráficas que hice. Primero la gráfica, ya, el dibujo de los puntos y después la regresión. ya, esa es Aquí, la recta de regresión, lo que estoy viendo entonces. sí, Ya, aquí está los coeficientes de la recta, ¿no? De regresión, el A sub 0 y el A sub 1. Y aquí está el S sub 0, la desviación estándar. El ST, el R2, el SX, Y sobre la X. desviación estándar de la Sí. línea recta y la desviación estándar de tu variable independiente. Ahora sáqueme de una duda, Guido. Son muchos años desde que era estudiante, así que estoy un poco desactualizado ya. ¿Han visto ya estadística o recién van a ver? Y hemos visto, ingeniero. Ya, entonces la intención de esta parte es que más o menos se entiendan de dónde es que se obtienen las cuestiones de la recta de regresión, ¿no? Entonces, es esta parte ya de alguna forma la han visto, ¿no? O sea, no es del todo nueva. Lo que es tal vez nuevo es pues cómo calcular, ¿no? En vez de estar haciendo sus tablitas, pues ya saben cómo pueden escribir un algoritmo para eso, ¿no? Sí, ingeniero, el de la media, mediana, después, eso vimos. Ya, estimado. O sea, ¿están viendo? O sea, ¿o No, es del mismo semestre o recién van no, a...? es del tercer semestre. Ah, ya, estamos bien entonces, colegas. Ya, Guido, ¿qué más? Lo de abajo es el gráfico que lo has puesto para que se vea, Sí, digamos, interesante, ¿ya? los gráficos, ese nomás sí. Ya, estimado. Sí, te sale lo mismo que indique el problema. Hoy día voy a mostrarles cómo estimar el R cuadrado, ¿ya? Ya, gracias, Guido. ¿Alguien más que quiera mostrarnos lo que ha intentado, por favor? Yo, Inge, Eh, yo A ver, después, en Inge. orden, Yo primero después, Lisette, luego Edwin Ticona, luego Edwin García. ¿Está bien?
Inge, ¿me escucha? Sí, te escucho, Ya. Lisa. ¿Qué estoy Básicamente, viendo? Explícame, por favor. sí, básicamente es el mismo pseudocódigo que mi compañera lo que estaba viendo. Es lo mismo, Inge. Ya. ¿Qué es esa función de ahí abajo? ¿Me puedes contar? El fprint. ¿Qué es Es, lo que haces? es para que nos muestre aquí cuando hacemos correr. Ay, cerrar. Ay, No, tranquila, a mí también ya. se me pone lenta cuando Básicamente es para que nos muestre los resultados así. como que formateado, digamos. Como tabulado así. Ah, ya, Sí. Y este es el ejercicio 17.4, el que nos pidió en la práctica también. Pero me sale así, no sé por qué. What? ¿Qué ha pasado ahí? Sí, a ver, A mí me salió igualito. lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir porque ese rato me ha salido bien. Ya, oye, Eso lo voy a cerrar. qué cosa más loca es. Sí, Oye, ahora sí, porque tiene que salirte una sola recta, ¿no? O sí, sea, ahí está. ya, Ese es de la 17.4. ya, ya, La eso te puedo diecisiete creer cinco todavía, Lisset. Ya, Ujú. eso sería. Ya, estamos, gracias. Ya. Ahora Guido, perdón, Edwin Ticona. Sí, que ahorita voy a presentar. Ya. Esto es lo que hicimos en Excel estos son los resultados y en el Octave. Este es mi código en que anoté los valores de y en un vector, los valores de x en un vector, número de datos, la suma de x, la suma de y, la suma de x al cuadrado, la suma de xy, el promedio de x, el promedio de y. Mi U1 le llamé x menos el promedio de x. Mi U2 es y menos el promedio Un de y. ratito, Edwin, disculpa que te interrumpa. ¿Será que lo puedes hacer más grande? Porque no Está estoy viendo muy bien. Ay, Un poquito ampliarlo tu pantalla, si voy a ver lo que está pasando. Ya. Con control y la ruedita creo que puedes hacer que sea más grande. ahí está bien, ¿eh? Sí, ahora sí te puedo decir que veo. Ya. Con las 10 saquen de la suma de x, la suma de y, la suma de x al cuadrado, la suma de x por y, los promedios de x y a mi 1 le llamé 1 es x menos el promedio de x, u2 es y menos el promedio de y. Mi h sería 1 por u1 por u2, que sería esto. Y mi z ya sería la suma de u1 al cuadrado, mi z1 la suma de u2 al cuadrado, z3 igual a la suma de 1 por u2. El r al cuadrado lo saqué de esta forma, Inge. Ya, ahí has nombrado prom y y prom x, imagino que son tus promedios de las ambas, ¿no? Sí, Ya. sí. Aquí hice esto, mediante fórmula lo hallé el r al cuadrado. Y mi valor de A tiene esta fórmula, Inge, la fórmula que usamos. La B igual usé la misma fórmula. Y para graficar solo me di un valor para x1 que va de 0 con un paso de 0,1 hasta 20. Y la función sería a por x1 más b, ¿no? Y para que me grafique solo hice esto y lo voy a hacer con Ya, a ver qué sale. esta sería la figura, Inge. Ya, esos son tus puntos y la recta de la dirección, ¿ya?
Y mi valor de R cuadrado me salió 0.83680. Mi valor de A es 0.35, 247. Mi valor de B, 4,8515. Ya, o sea, has llegado hasta calcular el R cuadrado, ¿no? Sí. Ya, perfecto, Edwin. Gracias. Ahora, Edwin García, por favor. Gracias. Desviaciones estándar, ¿no es cierto? Y las desviaciones estándar normalmente están, bueno, están referidas a la media. Y es una medida de dispersión que te dice cuán lejos están mis datos de la media. Ahora, en este caso había una SY barra X, ¿no es cierto? Esa es un tipo especial de desviación, que en realidad lo que mide es cuán lejos están sus puntos medidos de la recta que ustedes están ajustando. Entonces, básicamente les interesa que ese número sea chiquito. Pero obviamente una mejor forma de analizar eso es el R cuadrado, que mientras más cercano a uno esté, pues mejor es su ajuste, ¿no es cierto? Paul, ¿tú has podido hacer algo? ¿O no estás con nosotros, Paul? ¿Mm? Ya, 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 ok, pero a compartir con tus compañeros, no sé, hasta indicar con ellos, tienes una práctica que es hacer esto básicamente, ¿ya? Tenemos una invitada especial, Gabriela Choque. ¿Me escuchas, Gabriela? Sí, ingeniero. ¿Qué ha pasado? ¿De dónde estás apareciendo? Algunas veces no tenía tiempo, ingeniero, y algunas veces sí entraba a la clase. Ya hemos dado examen, ya hemos tomado prácticas. Bueno, si te interesa todavía puedes dar final, pero tienes que ponerte al día con tus prácticas, ¿no? Las reglas es, si no hay Sí, prácticas, ingeniero. no hay examen, ¿no ve? Entonces, eso. Ya chicos, entonces está bien, creo que la mayoría ha podido resolver. Entonces vamos a formalizar algunas cositas hoy día, ¿ya? Primero vamos a revisar un poco la teoría que nos quedamos pendiente ayer, que es la cuantificación del error, ¿no? O sea, ya habíamos calculado, ¿no es cierto? Pero un poquito he confiado en que se acordaban de estadística, pero vamos a nomás refrescar un poco la memoria, digamos, ¿no? ¿Cómo sabemos que nuestra recta que estamos ajustando es buena? Bueno, primero tienes que recordar que hasta está en el nombre, ¿no? Mínimos cuadrados. Entonces lo que estamos usando es la recta que minimiza el cuadrado de los residuos, el cuadrado de los errores. Entonces voy a agarrar y todos los errores que tengo, que son las distancias desde mis puntos hasta la recta que estoy ajustando, voy a agarrar todas esas distancias y las voy a sumar y las voy a elevar al cuadrado. Y bueno, la recta que haga que ese número sea el más pequeño, pues va a ser la recta con la que me voy a quedar. Y esa es la belleza de este criterio. El resultado va a ser siempre una sola recta. Y ya, pero vamos a formalizar un poco esa suma de los residuales, ese R, que es la suma de esos Es que hemos visto en el gráfico. Es básicamente los valores Y y, que son los medidos, ¿no ve? Y toda esta expresión es el valor de Y, pero obtenido a partir de mi recta de regresión, ¿no es cierto?
Entonces, en el proceso de regresión lo que he hecho es a calcular el A0 y el A1, ¿no ve? Entonces, todo esto sumado es y igual a A0 más A1X, ¿no ve? Esa es mi recta. Entonces, todo esto en el fondo es y estimado, si quieren, ¿no ve? O y del modelo o y de la recta de regresión. Entonces, lo que estoy haciendo es, ¿cuál es la diferencia entre lo que he medido y lo que me da la recta? Esa cantidad la elevo al cuadrado. Y eso hago para todos los números, para todos los puntos. Entonces voy a sumar todas esas distancias. Y la idea de este método es que, bueno, la recta, porque esta cantidad va a variar, pues, según la recta que utilice, ¿no es cierto? Entonces, este algoritmo, si quieren, este criterio de optimalidad, si todavía estoy por acá, nos vamos a ver en sistemas de ingeniería. Vamos a ver a qué me refiero con optimalidad, concretamente en un sentido matemático más estricto. Pero por ahora vamos a decir que el método este nos asegura la existencia de una sola recta. No, pero uno podría hacer este ejercicio de calcular las diferencias con varias rectas y demostrar, pues, prácticamente que va a haber solo una para la cual esta cantidad sea mínima. Entonces, este cuadrado de acá, o sea, esta cantidad representa la distancia vertical entre nuestro punto y nuestra línea recta, que es distinta que el de la distancia geométrica que hemos aprendido en geometría analítica, ¿no? Si recuerdan, las distancias de un punto a una recta que aprendíamos eran las distancias perpendiculares, ¿no es cierto? Pero en este caso estamos viendo esta distancia, que es esta cantidad que acabamos de aparecer aquí, ¿no? Entonces, la idea es que cada punto que hayamos medido que va a estar alrededor de nuestra recta va a tener esta distancia. Y vamos a agarrar y las vamos a elevar al cuadrado, las vamos a sumar y bueno, va a haber una recta para la cual, de nuevo, esto es mínimo. Ahora, ¿por qué estoy insistiendo tanto en esto? ¿Por qué le he dedicado tiempo en análisis numérico a estudiar la recta de regresión? Y es porque he estado trabajando con tesistas, ¿no? Que no han podido interpretar qué es una recta de regresión. Eso me ha preocupado. Primero me ha dicho que no ha tomado con el Inge Romero, porque yo sé que si ha tomado con el Romero ha aprendido bien, ¿no? Pero ¿por qué es importante esto, chicos? Porque si ustedes deciden algún rato, ya sea trabajar en control de producción, por ejemplo, de viguetas de hormigón armado, hormigón pretensado, ¿no? O deciden hacer una tesis donde van a medir cosas y qué sé yo. Entonces es muy, muy probable que terminen utilizando análisis de regresión. Y es un caso sencillo, es una línea recta, ¿no? Pero probablemente terminen haciendo regresiones polinómicas o regresiones no lineales. Pero dentro lo que está sucediendo es esto. Es intentar, si esto fuera una curva, sería la curva para la cual estas distancias son las más chiquitas, ¿no? Y un método es minimizar los cuadrados de esas distancias. Hay otros métodos, obviamente. Hay el método de la máxima verosimilitud, el logaritmo de la máxima verosimilitud, el logaritmo de árbol creciente. Hay técnicas de AI para optimizar estos, hay N métodos, ¿no? Pero lo que está detrás de todos ellos es esta idea básica, que esta distancia es la más chiquita. El cómo llegan a esa distancia va a variar y puede ser mucho más complejo y esa complejidad normalmente está relacionada con la forma en que van a tener sus puntos, ¿no? Hemos visto en estos dos ejemplitos que hemos resuelto que los puntitos más o menos se aproximan a una línea recta, ¿no? Ustedes van a tener, si hacen tesis, pucha, puntos que son una parábola, puntos que son un círculo, entonces, pucha, ¿no? Eh, si no podemos hacer una regresión de una línea recta, ¿cómo espero que me ajuste en un spline de cuarto grado? O sea,
al menos a nivel conceptual, esto quisiera que se quede grabado para cuando estén haciendo, bueno, si deciden hacer tesis, ¿no? Entonces, por eso le hemos dedicado tiempo a esta parte. Ahora, obviamente, un criterio que nos lleva al coeficiente de correlación, que es lo que al final se utiliza, es la desviación estándar de la línea de regresión, que está expresada por esta cantidad, que es lo que les decía, es este SY barra X, ¿no? Que es esta cantidad, donde esta cantidad ya la tenemos aquí, ¿no es cierto? Entonces, una medida de dispersión de mis puntos respecto a la recta, ¿no? Ahora, bueno, o sea, ya tenemos cómo determinar esta cantidad, ¿no? Tenemos cómo determinar esta otra cantidad de aquí arriba, ¿ya? Entonces, para determinar el coeficiente de determinación, que es el que normalmente, no el único, hay otros coeficientes con el criterio de acá y que el criterio de Bayes para decir si un modelo o una recta está apropiadamente ajustado a los datos, pero a este nivel por lo menos tienen que acordarse que hay algo que se llama coeficiente de determinación, que es un R cuadrado, que la idea es que mientras más cercano a 1 esté, pues su ajuste es mejor, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso? Que su modelo, su recta en este caso, eh, podría eventualmente ser utilizada para hacer pronósticos, porque explican bastante bien el comportamiento de sus datos, ¿no? O sea, no, ahorita estamos viendo en términos de X y Y, ¿no? Donde X y Y son solo números, ¿no es cierto? Pero algún rato ese X puede ser, por decir algo, la edad y el Y puede ser, no sé, pues el peso, ¿no es cierto? Y ustedes van a tratar de proponer una relación entre ellos que les va a permitir estimar valores intermedios o hacer pronósticos en valores que no están en su serie de datos, ¿no es cierto? Entonces, este coeficiente de determinación pasa primero por agarrar y determinar la suma total de los cuadrados alrededor de la media para nuestra variable dependiente, que en este caso es Y. Recuerden que variables dependientes en estadística, como el nombre lo indica, ¿no? Son variables que necesitan de otra variable para ser definidas. Por eso escribimos y igual a función de x, ¿no es cierto? Y ahí estamos diciendo que y depende de x y x sería mi variable independiente, ¿no es cierto? Entonces acá, para determinar el coeficiente de determinación, necesitamos primero determinar la suma total de los cuadrados alrededor de la media de la variable dependiente, que es esta expresión de aquí. A esa suma de cuadrados, esa desviación estándar respecto a la media, le hemos llamado aquí ST. Bueno, el libro le llama ST. ¿Ok? Entonces, con esas tres cantidades ST, el SY barra X y el SR, puedo agarrar y estimar el coeficiente de determinación. Uno muy cercano, muy relacionado a este número es el coeficiente de correlación, que es básicamente la raíz cuadrada de esta cantidad. Y la idea es que, bueno, mientras más cerca a 1 estén ambos, ¿no? Mejor va a ser el ajuste que tiene su recta. Entonces ya sabemos cómo calcular. Esto está en el libro. Espero que aquellos que les faltaba pues puedan implementar en sus códigos el cálculo del R cuadrado para que esté completo su análisis, ¿no ve? Entonces ahora vamos a ver el ejemplo 17.3 en octave. Si se van a su libro, por favor, busquen el ejemplo 17.3 mientras yo agarro y me abro el octave. ¿Dónde estás? Aquí. Entonces, ¿dónde estamos?
Ya me pasó, yo estoy en el 17.4. A ver, ¿qué dice el 17.3? Dice, hay que utilizar el software basado en la figura 17.6 para resolver un problema de prueba de hipótesis relacionado con la caída de un paracaidista, que analizamos en el capítulo único. Bueno, como les había anunciado al principio del curso, pues vamos a ver hasta aburrirnos, ¿no es cierto?, del el tema del paracaidista, porque es un ejemplo sencillo para poder entender, ¿no? Y dice, un modelo teórico matemático para la velocidad del paracaidista se dio como sigue, donde la velocidad en función del tiempo es gravedad por masa sobre c. ¿Están siguiéndome o van a querer que les comparta? Estamos aquí. Entonces es el 17.3, ¿no? Entonces dice, ¿no? Un modelo teórico para la velocidad es esta expresión que sabemos que se obtiene de derivar la función de posición en función del tiempo, ¿no es cierto? O integrando a partir de la aplicación de la segunda ley de Newton, ¿no es cierto? Tenemos una ecuación diferencial con un valor inicial dado, a partir del cual vamos a poder obtener esta expresión. Me han dicho que están llevando ecuaciones diferenciales en el mismo semestre, así que va a ser de las primeras cosas que van a resolver, que son los problemas de valor inicial, como se llama, ¿no? Las ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, básicamente obtenemos este modelo, ¿no? Que nos pone la velocidad en función del tiempo, que va a ser una combinación de la gravedad, masa, el coeficiente de resistencia por 1 menos el exponente a la menos c sobre m por t. Entonces, este vendría a ser, ¿no? Digamos, la solución exacta. Vamos a decir entre comillas exacta, porque sabemos que exacta como tal no hay en nuestros modelos, sino lo que existe son muy buenas aproximaciones. Entonces vamos a decir que esta solución analítica que viene de la teoría es la mejor representación del fenómeno real con la que contamos. Entonces por eso normalmente la utilizamos como, entre comillas, como verdadera, ¿no? Como un parámetro de comparación con las otras aproximaciones que utilizamos. Entonces, este va a ser el valor analítico con el cual vamos a comparar lo siguiente. ¿Qué dice? Aquí en esta ecuación la velocidad está en metros por segundo, la gravedad está en metros sobre segundo al cuadrado, la masa está en kilogramos y el coeficiente de arrastre en kilogramos sobre segundo. Dice, el modelo predice la velocidad del paracaidista en función del tiempo. Ahora dice, miren, un modelo empírico, ¿qué quiere decir empírico? Es un modelo que se obtiene a partir normalmente de mediciones u observaciones. Entonces, ¿qué ha pasado? Ha habido un grupo de gatos que han agarrado y han visto caer paracaidistas, han anotado valores, ¿no ve?, de tiempo versus velocidad y han propuesto esta ecuación. O sea, esta ecuación no viene de la teoría, sino normalmente cuando ven modelos empíricos, quiere decir que ha venido necesaria o exclusivamente a partir de mediciones, ¿ya? Entonces dice que un modelo de esa naturaleza tiene esta forma, donde nos dice que la velocidad en función del tiempo es gravedad, la masa, el coeficiente de arrastre, multiplicado por el tiempo entre 3.75 más el tiempo. Ahora, ¿qué dice? Suponga que usted quiere probar y comparar la veracidad de estos dos modelos. Y esto se podría hacer al medir la velocidad real del paracaidista con valores conocidos de tiempo y comparar estos resultados con las velocidades predichas de acuerdo con cada modelo, el analítico y el empírico. Entonces, básicamente lo que nos está pidiendo es implementar un programa que agarre y calcule valores de estos dos, ¿no?, con estos dos modelos, con el analítico y el empírico, y ver, pues, qué pasa, ¿no? Y es básicamente lo que han hecho acá.
¿No ve? Entonces este es el tiempo, es la velocidad que se ha medido, esta es la velocidad con el modelo analítico y esta es la velocidad con el modelo empírico. Entonces aquí tenemos B modelo y B empírico. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es, bueno, intentar reproducir estas relaciones. Pero ¿qué es lo que me está relacionando aquí, chicos? Si se dan cuenta, me está relacionando la velocidad del modelo, de alguno de estos dos modelos, con la velocidad medida. O sea, no hay tiempo en estas ecuaciones, ¿no? Y bueno, realizan este gráfico, ¿no? Entonces, trataremos de reproducir estas dos ecuaciones que parten de estos datos, de estas tres columnas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a compartir. Ya, lo que yo he hecho es exactamente lo que ustedes han hecho. He agarrado y he copiado el código que está en el libro. Tal cual está, no le he cambiado. Bueno, mentira, le he cambiado. Para empezar, tenía que darle las funciones y las estructuras de control que existen en Octave, ¿no es cierto? Para empezar, para definir una función, tengo que usar esta notación, ¿no es cierto? Donde a la izquierda en Octave tengo que anotar cuáles son mis resultados, ¿no ve? Y a la derecha cuáles son los datos de entrada que me está pidiendo. Ahora aquí ya me ha dado flojera lo siguiente. Si se dan cuenta, sería ideal en esta función que este algoritmo de alguna forma obtenga el número de datos a partir de X o a partir de Y. De tal forma que esta función sería solo X y ya no N. Me ha dado flojera pensar cómo hacer eso. Pero si se dan cuenta, si googlean un poco, estoy seguro que hay una función en Octave para obtener el tamaño de un vector. ¿No ve? Entonces aquí podríamos decir entre las primeras cosas que calculamos que n, ¿cuál es? N va a ser size de X, por decirte. ¿Ve? Entonces yo voy a meter el vector X en mis datos y ya el programa va a calcular el tamaño, ¿no? El valor de N. Y es más, podría ser un control, porque este tamaño de X tendría que ser igual al tamaño de Y, ¿no? ¿Ve? Y este programa tendría que darme alguna, no sé, pues algún mensaje de error si es que no es así, ¿no? ¿Ve? Si yo estaría intentando, por ejemplo, este es del libro, el ejemplo que estábamos viendo, si estos vectores no serían del mismo tamaño, o sea que aquí no existiera este 0,5, el programa tendría que, o sea, no tendría que correr, no tendría que mostrarme algún error. Y eso podría implementarlo aquí, pero como les digo, ya me dio flojera y lo he dejado como está en el libro nomás. Entonces, les recuerdo, ¿no? En Octave definimos la función y es buena práctica que la función tenga el mismo nombre que el archivo. Es una convención de Octave que me parece un poco tonta, pero bueno, pues hay que respetar, ¿no? Son las reglas del juego que tiene este programa. Entonces, básicamente se implementan las ecuaciones que están en el libro. Se hacen unos bucles for para obtener las sumas. Empiezo la suma en 0, ¿no ve? Y luego digo la suma en X va a ser el valor inicial que tengo, que es este, 0, más el valor de XY, donde XY va a variar de 1 a N. Y va a ser cada uno de los valores
de mi vector X. O sea, va a sumar el 1, el 2, el 3. Cada vez voy a ir añadiendo a esta cantidad. Lo mismo es con Y. Si se dan cuenta, este es el método más primitivo para resolver esto. Ustedes se han adelantado y han encontrado una función suma que podría poner aquí, suma X y directamente obtener ese valor, ¿no? Pero bueno, aquí he asumido que no sabía que había esa función y simplemente he creado una que hace exactamente lo mismo. Obviamente, en la práctica ustedes tienen que aprovechar las funciones que ya existan. Por eso me ha gustado lo que hayan usado funciones que ya están programadas. ¿Por qué es buena idea? ¿Por qué es buena práctica? Porque esas funciones que ya están programadas, que ya están incluidas en el lenguaje, están optimizadas. Eso quiere decir que van a correr más rápido y van a usar menos memoria. Y eso a ustedes les interesa, por si alguna vez el tamaño de sus vectores 3 millones, pues obviamente les interesa que el algoritmo sea eficiente para que corra rápido y bueno, no cuelgue su computador, ¿no es cierto? Entonces básicamente aquí agarra el algoritmo y genera las sumas. Noten cómo he usado la notación de vector aquí para referirme a cada uno de los valores dentro de los vectores. O sea, este de acá es un vector, ¿no es cierto? ¿Y cómo me refiero a este número dentro de mi vector? Este es x paréntesis 1. Este es x paréntesis 2, ¿no ve? De igual forma, este 0,5 es y1. Este es y paréntesis 2, ¿no ve? Entonces aquí estoy diciendo, bueno, suma xy va a ser el valor de suma xy inicial, que es 0, más este por este, que es el producto de x. Si y es 1, entonces va a ser x1 por y1. 1 por 0,5, ¿no? Luego va a ser 2 por 2, 5, 3 por 2, 4 por 4, etc. Luego de calcular mis sumas, voy calculando el promedio de x, promedio de y ya puedo obtener a 1 y a 0. ¿No es cierto? Ahora, con esas cantidades puedo obtener los estimados para la desviación T, la desviación R, como hemos visto ahorita las formulitas. Y a partir de esas obtener SYX, que es el último que necesito para reportar cuán bien está mi ajuste, ¿no? Pero aquí he decidido no utilizarlo. Si se dan cuenta, no lo utilizo en ningún lado. Esta variable la creo, pero no la utilizo en ningún lado. Entonces podría inclusive, ¿sabes? Ahora que me pongo a pensar, podría ponerla acá. Para que esté entre los resultados, ¿no es cierto? Espero que no lo haya arruinado, pero vamos a ver. Y aquí al final entonces calculo el R cuadrado. Entonces veamos. Aquí tendría que ver, tengo mis dos vectorcitos, le voy a añadir el SYX, que recordamos es la desviación de mis puntos respecto de mi recta, ¿no es cierto? Ya, entonces si no lo he pelado y no he hecho nada extraño, tendría que correr. A ver, veamos. ¿Sí? Aparentemente está correcto. Entonces tenemos las cantidades que nos arroja el libro y bueno, ya está. Entonces lo que podemos hacer ahorita es intentar reproducir el ejemplito 17.3, perdón. Entonces voy a copiar, ¿no? Le voy a llamar a esta variable b medida, ¿no? A esta la voy a llamar b modelo 1. Modelo 1. Y voy a crearme otra más, que va a ser b modelo 2. ¿No? Que son dos. Aquí. Entonces, aquí tengo 10.0. Aquí tengo 6.3. 23.0. Ahora, ¿alguien me puede decir por qué es importante que ponga el punto 0? Desde el punto de vista de un lenguaje de programación.
¿Alguien se acuerda de eso de las primeras clases que hemos discutido? ¿Por qué es importante que ponga el punto cero? 10.0 es lo mismo que 10, ¿no es cierto? O sea, nosotros matemáticamente sabemos que es lo mismo, ¿no es? Pero ¿por qué para un lenguaje hace diferencia entre poner y no poner? ¿Alguien se acuerda? Ya se me ha olvidado. Bueno, no necesariamente para ser más específicos. Lo que pasa es que las computadoras son, contrario a lo que la mayoría de la gente, no son muy inteligentes. Ellas son bastante tontas. Y necesitan que les digas exactamente qué es lo que estás escribiendo. Y en este caso, al decirle 49.0 o 50.0, le estoy diciendo trata este número como una variable doble. ¿Bien? Porque si no le digo eso, va a agarrar y la va a tratar como una variable entera. ¿Y qué va a pasar con eso? Que va a, en algún punto de los cálculos, como está diciendo que es entera, ¿no? Y va a truncar mis resultados. Y eso, bueno, puede acarrear problemas, ¿no es cierto? Hemos visto qué es lo que pasa con los errores de truncamiento. Entonces, esa es la razón por la cual estamos poniendo el punto cero. Ahora, obviamente, es más hábito porque el octave no es sensible a eso. El octave basta que uno de los miembros de mi vector sea doble, entonces ya va a asumir que todo el vector es doble. O sea, basta que en uno ponga punto cero o punto lo que fuera y ya de manera automática va a decir pues todo el vector es doble, ¿no? O sea, de tipo doble y no entero. Pero hay lenguajes como el C++ que no son tan intuitivos, pero que te ofrecen obviamente mayor control a vos como programador, en los que, bueno, sí tienes que decirle, si es entero, es entero, si es doble, es doble. Y bueno, hay programas como el Python, lenguajes de programación, que te permiten tener tipos mixtos en una estructura similar al vector que se llama tuple. Pero bueno, entonces es bueno recordar esas cosas cuando están haciendo este tipo de cálculos. Lo siento, debe haberlo copiado, pero antes, pero bueno, sí, un día bastante ajetreado. 46. Tan chequean que no le he pelado, ¿no? Porque Clayton va a ser, no nos va a salir lo mismo. Esto lo vamos a dejar para después, ¿ok? Ya me lo voy a copiar. Entonces aquí lo que tengo que poner es bmet y b modelo 1. Ahora, ¿cuántos datos son? Son 15. Entonces veamos, si no le he pelado, les tendría que correr. Ha corrido. Entonces, veamos. Esa es la primera ecuación. Vamos a obtener lo mismo, ¿no, chicos? A ver. ¿Están con el texto? ¿Están con el ejemplo? A ver. Vamos a compartir toda la pantalla. Entonces, lo que hemos obtenido ahorita es exactamente lo mismo. ¿No ve? 10316 es la 1, que es este de acá. Obviamente, este lo ha redondeado a 2 aquí, ¿no?
y el menos 85,9, que es este de acá. Y bueno, nuestro algoritmo es más interesante porque nos provee un R cuadrado, que es 0,99, que es bastante interesante, ¿no? Es una muy buena regresión, ¿no es cierto? Entonces, aparentemente hemos hecho bien la cuestión, ¿no ve? Que no nos gane la flojera. Que no nos gane la flojera. Vamos a hacer. ¿Por qué no hacen conmigo el 2? A ver quién acaba más rápido, chicos. Usen su algoritmo. Y haremos para el 2 más. Porque, ¿a qué es lo que quiero llegar? Quiero ver cuáles son sus seres cuadrados. Ahí vamos a ver cuál es el modelo que mejor se ajusta a las mediciones. Eso está interesante. Aquí en el libro lo hace de una manera visual, que también es válida. Nosotros somos ingenieros y nos gustan los números, ¿no es cierto? Entonces vamos a utilizar el criterio del R cuadrado. No, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Y es más, aquí podría usar este truco. Voy a asegurarme que cada número sean 3 cantidades y así voy a saber exactamente si son los mismos números. Aquí meto un 0. Ya estamos bien. Entonces aquí va a ser lo mismo, ¿no? Si están alineados es más fácil revisar. Son del mismo tamaño. Obviamente podría agarrar y usar la función size, ¿no es cierto? Para ver si son exactamente del mismo tamaño, ¿no? Estamos escribiendo a manopla, bueno, nos ayudaremos visualmente. Bueno, y ahí podemos ver claramente que es lo mismo, ¿no? Entonces veamos cómo nos va con el modelo 2. Lo que voy a hacer es agarrar esto, ponerlo así. Primero vamos a agarrar y vamos a limpiar esto. Y listo, a ver, veamos qué nos sale. Entonces, el primer modelo, mire, es 09958. Muy buena correlación, ¿no veo? O sea, muy buen ajuste de mis datos. Y el segundo es 09901. Muy cerca, ¿no? Ambos. Pero el primero es ligeramente mejor que el segundo. ¿No es cierto? Entonces, esa es una forma con la cual podemos comparar modelos. En este caso, hemos demostrado lo que en principio es obvio, que el modelo analítico que es obtenido obviamente de la teoría, etcétera, se ajusta mejor a las mediciones que ese modelo empírico que alguien ha propuesto. ¿No es cierto? Por eso son las leyes de la física que le llamamos tan poderosas, porque son súper universales. O sea, este tipo de pruebas que hemos visto ahorita, que alguien haya medido y haya comparado con lo que ha pasado en la realidad y con lo que se obtiene con el modelo analítico, este tipo de pruebas se ha hecho 1.000.000 de veces en las ecuaciones de física, por eso son tan poderosas. Y ahora que sabemos qué hay detrás de eso, ya entendemos lo difícil que es eso, ¿no? O sea, agarren algo bien sencillo. Intenten encontrar, por ejemplo, una relación
el número de clics o el número de veces que tocan su pantalla y el índice de estrés que se genera en su cerebro, por ejemplo. O la relación entre el tipo de clics que hacen en su navegador y los caracteres, las tipologías de personalidad que tienen, que es algo que Facebook, por ejemplo, Instagram y TikTok explotan demasiado para vendernos cosas, ¿no? Para crearnos ansiedades también. Y detrás de eso está algo tan simple como esto, como una regresión. Están acaparando todos sus clics y están hallando este tipo de ecuaciones. Entonces, bueno, ahora, ¿habrá una forma más, digamos, expedita de ver esto, de hacer esto? ¿Qué creen, chicos? O sea, ahorita hemos utilizado, o sea, hemos escrito a manopla, básicamente, nuestro algoritmo de regresión, ¿no es cierto? Que está bien, o sea, eso les permite tener bastante control de lo que está pasando, ¿no? Pero como deben sospechar, el Octave ya tiene que tener alguna función para hacer estas cosas, ¿no? Y eso les voy a chismear ahorita. O sea, yo estoy seguro que ustedes pueden llegar a lo mismo buscando en internet, pero bueno, les voy a dar una mano con esa búsqueda. Bueno, quería hacer un ejercicio más, pero ya me ha ganado la flojera, así que vamos a usar este mismo ejemplo, vamos a calcular lo mismo, pero vamos a utilizar una función que ya está en Octave. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a poner esto para que no me muestre, ¿no? Con eso le estoy diciendo que no me muestre ese resultado. Si ejecuto esto, si limpio mi pantalla y ejecuto esto, pues no me va a botar nada, ¿no? Entonces, esa función en Octave se llama polyfit. Es una función de Octave que nos permite hacer regresiones polinomiales. Entonces, esta función polyfit tiene este tipo de nomenclatura. Eso está en la ayuda de Octave, así que le voy a usar exactamente la nomenclatura que está ahí, que es P y S igual polyfit. Miren cómo ya empieza a decir. X, Y N mayúscula. Ahora aquí, lo vamos a poner, así lo ponemos en comentarios todavía. X y Y son los datos. N es el grado del polinomio. P, el vector. Bueno, aquí abajo lo pondremos. El vector P contiene los coeficientes. En el caso de una recta, A1 y A0. Bueno, las matrices, tiene los diagnósticos, o sea, las desviaciones estándar, los coeficientes de correlación y muchas otras cosas más. ¿Ya? Pero para objetos de lo que necesitamos vamos a usar una porción de lo que tiene, un pedacito chiquito. ¿Ya? Entonces, ¿cómo agarro? Si quiero ajustar una recta, ¿cuál es el grado de un polinomio? O sea, una recta es un polinomio de grado 1, ¿no es cierto? Si recuerdan de nuestra discusión cuando estábamos encontrando raíces de ecuaciones
Ya habíamos visto que un polinomio de grado n tiene n raíces, ¿no es cierto? Entonces, cuando el n es igual a 1 en ese polinomio, lo que tenemos es pues una raíz, que es una recta. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a agarrar, a decir e, s igual polit y vamos a poner lo que son nuestros valores, ¿no es cierto? Que es el bmet, el b modelo 1 y el grado de nuestro polinomio, que es 1. ¿Ya? Ahora, voy a calcular el r cuadrado, que para ahorrarles la búsqueda, tienes en su libro, está ahí, es que van a encontrar esta fórmula, si buscan, es esta ecuación de aquí. Ahora le voy a llamar R21 a esto, para hacer hincapié en que estamos calculando para el modelo 1. Este también creo que podría ponerle 1, 1. De manera que vamos a llamar así. Dentro de ese vector, de esa matriz de diagnósticos, hay un norm R. Es básicamente el SY barra X que hemos usado. Entonces hay una fórmula con la cual podemos calcular, que en este caso es B mod 1 menos el promedio B mod 1. Todo esto al cuadrado. Y listo. Lo mismo voy a hacer aquí abajo, solo que le voy a llamar 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ya. Entonces, si no le tarrea en ningún lado, voy a tener P1, R2, 1, P2, R2 sub 2. Y bueno, a ver, veamos. Ahora no le haya tarreado. Ya está. ¿Dónde le tarreado? Línea 15. Ah, pues aquí he puesto 3, 3, ¿no? Ahora sí. Entonces obtengo, si se dan cuenta, revisando con el libro, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, los mismos R. A ver, vamos a quitar esto. Y vamos a comparar, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la ventaja de este último que he hecho con respecto al anterior? ¿Quién me puede decir? O sea, ¿por qué me interesaría usar esto en vez de programar mi propia función? Exacto, Erwin. Sí, bueno, cuando llevábamos sistemas les enseño a medir cuánto tarda en calcular un algoritmo, pero ahora honestamente no estoy con ánimos. Y creo que no es necesario este nivel todavía, pero bueno. O sea, podíamos eventualmente calcular el tiempo el tiempo de procesador, obviamente, que le toma calcular usando la función que hemos escrito, que se llama regress, y la función polyfit. Y les doy mi cabeza que va a tardarme mucho menos con la función polyfit. Entonces, por eso es interesante conocerla.
obviamente ustedes ya saben qué está pasando detrás, ¿no? Detrás está pasando cosas como estas. ¿No es cierto? Entonces, eso es lo interesante de esta cuestión. Entonces ya tienen dos formas de resolver esto. Tienen la función y bueno, lo que viene con el octavo. Entonces, en sus prácticas quiero estas dos soluciones con los gráficos respectivos. Quiero ver cómo me han mostrado hoy día, ¿no? El puntito, los puntitos que han medido y las rectas. Eso quiero ver en su práctica. Entonces, para que puedan ayudarse en resolver lo que vamos a hacer ahorita mismo. A ver, espera un cachito. No les voy a cambiar el nombre, ya. Como están, lo voy a poner, chicos. Ahorita mismo en la plataforma. Que no me acuerdo dónde las he guardado. Aquí está. En el escritorio las había puesto. Entonces, vamos a poner esta. Y esta de acá. Entonces, este es el ejemplo. Bueno, los ejemplos en realidad. Ejemplos de regresión de la clase de hoy. Pues tienen esas dos funciones para que se ayuden en su práctica para el lunes. Y listo. Es nomás agregarle los gráficos que ya saben cómo hacer. Y ya está. Preguntas, jóvenes, a esta parte. Creo que está claro, ¿no? Lo que hemos hecho. O alguien, hay algo que no esté muy claro. ¿Siguen ahí o ya se han dormido? ¿Estás ahí, Alan, Lisette, Guido? En teoría tendría que correr igual. No he hecho la prueba. Pero haz la prueba. Tal vez haya que cambiar algo. No estoy seguro. No he hecho la prueba. La semana que viene voy a hacer la prueba. Más lo tengo en el laboratorio instalado aquí, ¿no? Dime, Edwin. El último Polyfit vamos a implementar a la práctica, ¿no? Sí, los dos, por favor. Su algoritmo que han utilizado o este que les he mostrado ahorita, que es lo mismo, ¿no? Y el Polyfit. Con los dos quiero que me presenten. No se olviden agregar el gráfico. Quiero ver la recta y los puntitos. ¿Ya? Está bien. Esa es la práctica. Está ya en la plataforma, chicos. Y listo. Aquí quedaremos. Me he cansado, honestamente. Tenía una reunión hoy día con unos chicos que quieren un diplomado ya de los municipios.